y sintetizando de manera muy rápida, lo más sintético posible, relacionando ciertos hechos que estuvieron íntimamente interrelacionados y que uno corresponde con el otro o están marcados dentro del otro. Eh, Empezando por lo que fue la independencia de Venezuela del Imperio Español, la cual se proclama en 1811, el 5 de julio, pero no es más que una simple eso, una proclama. Y luego que España capitula y acepta la independencia del país, y las élites criollas, una vez fundada esa primera república, lo que duró fue un año, sí, un año, del 11 al 12, del 1800, del siglo XIX. Entonces, digamos que después fue una trágica secuencia de guerras civiles en la cual, por ejemplo, vemos que ya en la Segunda República, 1813, 1814, em, fue también muy efímera y duró un poco más la Tercera República del 17 al 19, en donde se conforma un gobierno en angostura y pues pero ahí se consolida, eh, o sea, ya la Gran Colombia empieza Venezuela, que fue una secuencia de guerras civiles, hasta que más o menos llega al poder Juan Vicente Gómez. Eh, y de ahí el dicho que tiene en el libro de Ramón J. Velázquez, Confesiones Imaginarias de Juan Vicente Gómez, que dice el personaje principal, pero recordemos que esto es una obra muy difícil de analizar desde el punto de vista filológico, porque es literatura, periodismo, psicología, sociología, historia también, porque todas las fechas y los lugares están correctos. Entonces, dice Gómez, en su lógica maquiavélica muy común, ¿no? Del hombre del poder, que no confundía la presidencia con el mando, sabía lo que era el deep state o el estado profundo. Este, y digamos que decía, dicen en el exterior los intelectuales, los doctores, que yo tengo secuestrada la libertad de Venezuela, pero lo que no dicen es que también tengo secuestrada la guerra. O sea, no negaba nada, ¿no? Pero daba una lógica pues, que pues, era cierta. Con él llega un periodo de paz de 30 años y no se acaban las guerras civiles porque él tiene el monopolio de las armas, tiene un tipo de ejército pretoriano privado y al mismo tiempo pues cuenta con el ejército nacional, pero el privado de él está dotado de armas alemanas, que eran muy... Recordemos que cuando Gómez llega al poder, habían batallas que eran hasta con palos afilados. Entonces, ya al llegar con Mausers y armamento alemán, fusiles cubanos, etcétera, pues iba a tener una ventaja absoluta y eso es lo que le dio su consolidación durante tanto tiempo. Bueno, en la Cuarta República del 30 al 999, digamos que se tiene una subdivisión en donde hay un periodo del que ya Venezuela como Estado, de 1830 al 64, funciona. Pero luego hay lo dice el mismo Ramón J. Velázquez, pero en la introducción, no cuando habla ficticiamente Gómez, que una de las fallas que tuvo acá Venezuela, ¿no? Y por eso el federalismo falló, que es el mejor sistema para, según Max Weber y muchos teóricos, en su economía de Estado, etcétera. Cuando un territorio es muy grande, para gobernarlo y gobernarse a sí mismo, el territorio, el mejor modelo es el federalismo. Y bueno, el federalismo no funcionó porque recordemos que bueno, hubo un corte, tuve que editar, hubo un ruido afuera. Ahora vuelvo a donde dejé la idea, que era que lo que dice Ramón J. Velázquez en su introducción, es que el federalismo necesita, o el periodo federal Venezuela, mejor dicho, ya sabemos que se da
ese estado y ese sistema de gobierno se da muy bien y es muy propicio cuando el territorio a gobernar y a gobernarse, a autogobernarse también, es muy extenso y no puede ser guiado todo y ser organizado y fluir la economía cuando todo obedece a un poder central. Entonces, este periodo federal era muy, tenía mucha gran expectativa, pero pero todo eso necesita también, aparte de ideales y de congresos, estructuras físicas, materiales que hagan posible también de que las provincias ahora o estados pues puedan interactuar entre sí de manera eficiente mediante el comercio, mediante el intercambio. Para que haya intercambio cultural tiene que haber un intercambio material, comercial, y eh, de muchos otros aspectos que son plenamente materiales. No basta solamente con el cambio de las ideas. Y no se instauró un sistema de carreteras fuerte. Fíjense que todavía los años de hoy, 2026, tenemos la dificultad de que no es tan difícil, pues ya está conectado lo que es Maracaibo, Caracas, Puerto Cabello, Trujillo, con la frontera hacia Colombia, los llanos. Se puede decir que está conectado con vialidades, arterias viales, luego que signifique por donde pueden ir vehículos de carga pesada, etcétera, ¿no? Pero no hay una red grande y eficiente de ferrocarriles que pudiera ser más rápido, más eficiente, acelerar la economía y el movimiento comercial, que una van de la mano. Pero ni siquiera el mismo sistema de carreteras que ya funciona lo hay hacia el oriente o hacia el sur y sureste del país. Es más probable que un trujillano conozca y tenga cuentos que echar de Maracaibo, de Barquisimeto, que de Guayana o de Cumaná o digamos del Tamacuro, Bolívar, Amazonas, que han quedado sin esa conexión que es vital, material, para que se lleve a cabo el sistema que desde lo teórico se está tratando de promulgar. Entonces, Velázquez le atribuye a el fracaso del sistema liberal por este fallo. Y no olvidemos que todos los gobiernos, unos más, unos menos, pero sobre todo todos los que estuvieron durante el periodo post-independencia, también fueron dominados por la corrupción, y los periodos de más bonanza y menos corrupción son los dictatoriales. Entonces las potencias extranjeras también apoyaban esas dictaduras, fueran del signo que fueran. Solo era porque, como mencionamos anteriormente, pues traían periodos de paz que daban la seguridad de inversión a las industrias extranjeras, y que podrían sufrir pérdidas según al haber guerras civiles acá, ¿no? De las facciones clásicas, los liberales clásicos, los liberales amarillos y los conservadores, que eran las tres facciones clásicas. Luego los demás partidos que surgen, ADERCA, Partido Comunista, el Partido Comunista es el primer partido de Venezuela, si no me equivoco. Son herederos de de estas facciones iniciales, pero que luego pues se subdividen, ¿no? En distintas. Y vale recalcar de que nunca, aunque teóricamente Venezuela nunca ha tenido partidos de derecha, siempre ha sido de izquierda, ya sea, claro, de centro izquierda, centro derecha, centro izquierda, más izquierda progresista, ecologista, radical, etcétera, pero siempre ha tenido movimientos que se relacionan o se enmarcan dentro de la escuela de Bernstein, el revisionismo marxista, el marxismo, el anarquismo,
y distintas, AD, Acción Democrática y COPEI, que fueron los dos partidos hegemónicos durante mucho tiempo, pues pertenecen y están inscritos en la Internacional Socialista. O sea que lo que pasa es que en la praxis, pues sí hubo una, digamos, tendencias, se ejecutaban prácticas que eran más de tendencia de derecha y etcétera, ¿no? Como el favorecimiento o la permanencia en la élite de las mismas familias, que son cuestiones que se asocian con la práctica de la derecha, pero que ciertos filósofos han decidido que esas eh, categorías, pues, no viene al caso, pero mencionarlo porque siempre la política toma, y la economía van de la mano, e inclusive aunque tienen cierres categoriales diferentes, son ciencias diferentes, cada una, una está subordinada a la otra. Sabemos cuál, ¿no? La economía a la política. Para resumir un poco lo que enmarcado, y después vendría la Quinta República, que es del 99 hasta nuestro día, con la última constitución, de que también en teoría está redactada de una de las mejores constituciones que hay en el continente. Pero sabemos que en todos los países, las letras, unos más, unos menos, las leyes no son tampoco, se van actualizando a la par que la dialéctica social y los desenvolvimientos humanos real. Entonces, bueno, además de que están ante todo diseño radical de una constitución nueva, cualquier país que forme parte de la OMS, bueno, no, perdón, de la OMS, no, de la ONU, primero antes de cambiar una ley que ya haya, que cambie, que sea radical, ¿no? Por ejemplo, como, no sé, en Holanda, los coffee shops donde se vende cannabis, o la calle roja de Ámsterdam, no es tan fácil de la noche a la mañana, sino que inclusive esas cosas se han hecho por vueltas jurídicas que la legislación del país lo permite, pero en conjunto con adhiriéndose siempre a los criterios de la ONU. No pueden salirse, todos firmaron después de la Segunda Guerra Mundial en comprometerse con los lineamientos básicos mundiales de la ONU. Ya después será tema de otro debate, de otra ocasión, no sé, si el globalismo, si la ONU es globalista o es globalizadora, ahí ya no viene al caso. También dentro de la independencia de Venezuela es indispensable el nombrar lo que es Trujillo, la independencia de Trujillo, podría decirse que se consigue de manera, bueno, ya si está dentro de un territorio independiente, decimos que se delimita con respecto a los otros estados, o según las nomenclaturas que tenían en un momento eran provincias, luego pasan a ser estados. Antes de tener la figura de gobernador, tenían la figura de presidentes de estado, que tiene por supuesto distintas facultades para tomar decisiones en las diferentes áreas, pero en ciertos periodos, como el periodo gomecista, vuelvo a mencionar, aunque en teoría tuvieran más autonomía que los gobernadores por la nomenclatura jurídica que significa, en la práctica solamente eran peones o capataces que rendían cuentas directamente a Gómez y eran puestos ahí a dedocracia, ¿no? Y Trujillo pertenece por periodos a lo que es la provincia del Zulia, luego se desliga, luego se despega, hasta que se conforma lo que hoy ya conocemos como el Estado de Trujillo. Sin embargo, si fuera, sigue funcionando como una provincia, porque las provincias siempre obedecen a un poder central. El Estado de Trujillo no tiene leyes autónomas diferentes a las que del Estado Zulia, no tiene un código penal diferente,
Por lo tanto, sigue funcionando como una provincia, no como un estado capaz de legislarse con su propio Congreso, de tomar decisiones verdaderas que no existe, y nunca existió desde que se estableció como estado y dejó de ser provincia. Funcionó y tuvo toda esa autonomía. Eh, y para comerciar con los demás territorios, pues, tampoco lo hubo. Una cosa importante de Trujillo, importantísima de Trujillo, es la proclama de guerra-muerte, que se da en 1800, el 15 de julio de 1813, acá en la ciudad de Trujillo, en pleno centro, en lo que hoy en día es el Museo de los Tratados y la regularización de la guerra entre Bolívar y Morillo, ubicado más arriba de la Plaza Bolívar del municipio capital. Algo característico del decreto de guerra a muerte es que lo firma el general Simón Bolívar, como casi todos sabemos, en esa fecha, pero que a veces no tenemos en claro qué significa un decreto de guerra a muerte en el marco de una guerra, ¿no? Y es que esto ha sido pocas veces, y una de las maneras en que ha sido, o de los datos, los porqués, de los cuales ha sido algunas veces calumniado el Libertador, es por este hecho, ¿no? Ya que pocos generales en la historia, en la antigüedad no, pero en la historia más una vez culminada la Edad Media, de la Ilustración hacia acá, del siglo XVI hacia acá, hacia XVII más o menos, sí, la Ilustración en el XVII, pocos generales en el mundo habían declarado había una guerra a muerte, que consiste, que en este caso nuestros enemigos, los españoles, fueran declarados culpables, solamente podrían ser perdonados si colaboraban activamente en la revolución independentista. Y a todos los demás se les daría muerte. En cambio, a los americanos que fueran, llámese americanos a todo, al venezolano, americano, con los libros de Rodríguez, americano es sinónimo de habitante de todo el continente, de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, etc. Se le iba a dar un perdón, amnistía, etcétera, aunque hayan colaborado con los españoles. O sea, que ad hominem, y era una sentencia ad hominem, que podría salvarse un español ante la muerte por haber colaborado, pero era cosa difícil con la revolución, pues cosa que era muy difícil de demostrar, ¿no? Para un español. Entonces no se agarran prisioneros de guerra, sino que directamente, que es muy común para intercambiar, intercambiar por otros prisioneros, para forzar tratados, etc. No, Bolívar se fue con todo y dijo o muero o mato, o morir o matar. Entonces, algo que se le achaca fue que fuera de la guerra, lo que hoy en día sería a todas luces un crimen de guerra, hizo fusilar a inclusive españoles que estaban en un hospital de La Guaira, y eso dejó mucho que decir y deja todavía como dictador Bolívar. Bueno, hay varios artículos de Bolívar como dictador, ya sea en algunos periodos porque era lo que le tocó y en otros cuando aplicó este tipo de sentencias, ¿no? El Tratado de Regularización de la Guerra no es más que la historia final de este cuento inicial, que termina en 1820, porque bueno, España acepta esa declaración de guerra a muerte y envía al famoso general Pablo Morillo, quien comete también una masacre cuando llega al oriente del país. Y bueno, tenían poderío igual y se termina en 1820 cuando en Santa Ana el famoso abrazo de Bolívar y Morillo, que fue por distintas razones. Había lo que se llamó durante la Guerra Fría la destrucción mutua asegurada. O sea, si nos enfrentamos, pues alguno quedará vivo, pero va a ser un desastre para ambos.
probablemente mueran ambos, o ambos no se le gane nada, al contrario, pues, no pierda nadie, pues no gane nadie. Y también porque se especula, según algunas fuentes, que ambos eran masones, o ambos al ser hombres tenían un código que se conoce, ¿no? En la época, hoy en día ya no tiene esa connotación de secretismo, pero en la época sí. Entonces, digamos que eran hombres que estaban por encima del conocimiento normal, inclusive impartido en las mismas universidades, porque podían acceder a pinturas, arte, libros que estuvieran prohibidos en los distintos países en las épocas, fuera un país católico, protestante, etc. Tenían un código de no hablar, de no comentar lo que el conocimiento hermético que se acumulaba en la información, que era como una especie de inteligencia ilustrada, se decía que cada masón de cada país pues era también forjador de revoluciones. Miranda también lo era, ¿no? Y bueno, con esto concluye, porque todo hecho a su vez están enmarcados dentro de la guerra de independencia venezolana, pero a su vez la parte más, digamos, están enmarcados dentro de la campaña Admirable. Y esta fue la campaña que terminó por dar la independencia de Venezuela, con la entrada triunfal del Libertador a Caracas el 6 de agosto de 1813. Pero, como sabemos ya anteriormente, la Segunda República falló y hubo hasta el 19 que seguir luchando, y realmente la conquista militar que consolida ya lo que el Libertador había logrado con los objetivos principales de la campaña Admirable, que era la toma de Occidente y parte de Oriente del país. Se necesitaba también recuperar el centro. Entonces se dice que ya todo este proceso concluye con la batalla de Carabobo en 1821.